Son las 7:38. Damos la bienvenida a la abogada Sofía Sánchez. Ella es asambleísta por la provincia de La Suay. Llegó en esta ocasión por la coalición Construye Gente Buena. La abogada Sofía Sánchez, con sorpresa, durante el fin de semana empezaron a correr los rumores sobre cambios de camiseta y por allí se le mencionó a usted. Luego vinieron anuncios del Partido Social Cristiano tratando de aclarar en el sentido de que no se trataba de un cambio de camiseta, como se dice coloquialmente a estas situaciones en la Asamblea, sino una coordinación para votar en forma conjunta en la Asamblea. Eso es lo que entendimos. Quisiéramos aclarar esta situación y, de ser posible, ir un poco más allá para tratar de diagnosticar cómo se encuentra ese equilibrio de fuerzas en la Asamblea, mayorías móviles, el accionar sobre todo de ADN que ha venido maniobrando, pulsando en la Asamblea en estos últimos tiempos. Le damos la bienvenida. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Un saludo a Rosana y también a la audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes. Y gracias también por el espacio, porque es importante siempre aclarar. Las redes sociales hoy en día pues pueden generar ciertos comentarios que hacen daño, ¿no? Pero yo quiero ser bastante enfática en algo, Gustavo. Efectivamente, desde un inicio fui una asambleísta independiente. Desde el día 1 no me sumé a ningún bloque legislativo, no formé parte también de estas mayorías que, como usted lo ha dicho bien, son móviles. La Asamblea Nacional no han estado firmes. Fue para en su momento estructurar la Asamblea Nacional y las comisiones, y luego se han ido modificando de acuerdo a las propuestas legislativas y a los procesos de fiscalización. Efectivamente, algunos legisladores que éramos y fuimos un bloque, yo diría pequeño, de independientes, que no estuvimos en ningún bloque. Algunos de ellos sí decidieron irse a la bancada oficialista hace algunos meses, y nosotros... Para asambleísta, perdone que le interrumpa en este punto, pero usted llegó a una curul precisamente por un movimiento político que fue el movimiento Construye. ¿Es posible declararse desde el primer día independiente pese a haber contado con el auspicio de un movimiento durante una campaña electoral? Entendemos que con una propuesta para llegar al Parlamento ecuatoriano. Por supuesto que es posible. Si es que usted no firma la adherencia a los bloques legislativos, usted puede declararse un asambleísta independiente. Pero para eso, Rosa, no hubieron causas. No es que nosotros decidimos irnos porque creímos que así fue. Esto fue una alianza legislativa que se conformó, una alianza para un proyecto político con Fernando. En su momento, ustedes saben cuáles son las causas que lo dejaron a él fuera de la contienda electoral, y en lo posterior el movimiento Construye manifestó que quienes llegábamos con Fernando no confiaban en nosotros para los espacios de representatividad, y que si es que no vamos a estar ahí con esos nuevos liderazgos que se fueron dando en Construye, que no aparecieron cuando estuvimos en una contienda electoral después del asesinato de Fernando Villavicencio, llegaron. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en un bloque donde manifestaban ellos que no confiaban en nosotros y que no podíamos, ninguno de los que no éramos de las bases, si se puede decir, de Construye, podíamos estar en espacios de representatividad? Entonces, esas fueron las razones. Nosotros hemos venido actuando con varios legisladores independientes, porque también de otras tiendas políticas en su momento pues fueron yendo a ADN y pues quedaron algunos legisladores sin un bloque legislativo, es decir, de estas mayorías que se conformaron al inicio. Y es por eso que en estos apoyos legislativos que se requieren, pues nos hemos sumado con algunos legisladores independientes, a veces con el bloque del Partido Social Cristiano, a veces con otros bloques legislativos, porque se necesita en consensos en la Asamblea Nacional para incluso presentar proyectos de ley, cambios del orden del día. Yo estoy en un proceso de fiscalización de las cooperativas, y eso no hubiera sido posible sin el apoyo de algunos bloques legislativos. En todo caso, ¿qué pasa ahora con el Partido Social Cristiano? ¿Va usted a integrarse a ese bloque? ¿Van a hacerlo como sugirió el directivo Serrano, me parece, del Partido Social Cristiano, en el sentido de que únicamente votarían en forma coordinada? ¿Qué es lo que está pasando allí?
A ver, Gustavo, venimos trabajando con ellos coordinadamente algunos procesos de fiscalización y procesos legislativos, como es el tema de los GATS. O sea, nosotros hemos venido defendiendo el presupuesto con poder local, que se denominaba nuestra propuesta, pero se aprobó esta ley hace pocos meses que fue vetada por el presidente de la República. En el tema de la seguridad social también nos habíamos sumado a estos procesos. Es decir, cuando existan coincidencias, lo vamos a seguir haciendo. No podemos nosotros, si es que tenemos coincidencias, decir no voy a votar con este bloque. Hay coincidencias de un trabajo legislativo, hay coincidencias de un trabajo de fiscalización y en ese sentido nosotros vamos a seguir avanzando. Si es que algún momento hay diferencias y discrepancias por lo que yo he venido luchando, por mis causas, obviamente también tendré el espacio para debatir. Aquí no hay una camisa de fuerzas y también quiero decirles que aquí no ha existido una obligación de una adherencia al Partido Social Cristiano. Esto no se ha dado. Tampoco esas interpretaciones que se han venido dando en las redes sociales de que nosotros somos adherentes hoy del Partido Social Cristiano es completamente falso. Ni siquiera ha existido eso en una mesa de diálogo. ¿A qué vino la alusión del propio Partido Social Cristiano a usted y a la otra legisladora de Construye? Nosotros no somos de Construye, Gustavo, eso hay que dejar sumamente claro. Nosotros fuimos legisladoras independientes desde el día 1 en la Asamblea Nacional y así hemos llevado nuestras fue propuestas ex Construye, así llegaron, como lo señalaba Rosana, a la Asamblea. Eso no se puede borrar del pasado. No, jamás. Construye fue el medio por el cual llegamos a la Asamblea Nacional en una coyuntura que existía en su momento con Fernando Villavicencio. Y nosotros sí, lo que dijo Alfredo Serrano es verdad. Nosotros nos sumamos en ciertos apoyos legislativos y procesos de fiscalización y en los puntos de coincidencia que existen. Ahí vamos a sumarnos a trabajar de una manera conjunta. Lo hemos hecho ya, lo hemos venido haciendo algunos meses, Gustavo, por algunas iniciativas que han existido a la interna de la Asamblea. Y claro, después de lo que sucede con las declaraciones de Alfredo Serrano, claro, esto ha venido a alarmar a ciertas personas, pero venimos trabajando conjuntamente en algunas coincidencias. Esto implica también, asambleísta, sumarse al Partido Social Cristiano de cara al proceso electoral del año 2025. En la última convención se tomó una decisión. Al parecer, Henry Kronfle sería el candidato a la presidencia de la República. ¿Ustedes se sumarán en este proceso de cara a las elecciones? En la convención no se tomó ninguna decisión con respecto a candidaturas ni presidenciales ni de las asambleas, ni a la Asamblea Nacional. Ahí lo que se habló son con los gremios que estuvieron presentes, pero no se ha tomado decisiones de carácter a las elecciones del 2025. Eso en su momento se dará. Yo creo que está a las puertas también de darse unos 3 meses, yo creería que hasta noviembre, en el caso de que se consoliden alianzas que creería que van a existir, pero no se ha hablado todavía de candidaturas dentro de este proceso electoral del 2025. Se tendrán que establecer ciertos parámetros, las líneas y sobre todo un proyecto político al cual deberíamos analizar si es que nos sumamos o no. Ahora, asambleísta Sánchez, aquí lo importante quizá, y en este escenario, en esta coyuntura de este diálogo en el cual fundamentalmente le está viendo una población de Cuenca, ya sea aquí o en las afueras de Cuenca, en otras palabras, de sus votantes, muchas de las personas que le han visto habrán votado por usted, por eso ha llegado, además en forma consecuente, ya por segunda ocasión, a la Asamblea. Surgen preguntas en cuanto a su ideología. Y el tema ideológico en materia política es siempre un tema débil en Ecuador, de muy pocas convicciones. Hemos visto cosas muy extrañas suceder en la política ecuatoriana y nos parece que es lo más natural que quienes votaron por usted y a quienes nos toca tratar de diagnosticar qué es lo que está sucediendo en la política ecuatoriana, conocer qué es lo que está pasando. Usted ha tenido ya un recorrido político y vale la pena saber cuáles son sus convicciones, cuáles son sus móviles dentro de su actuación en política, tratar de entender cómo usted transita desde me parece que se inició usted en Renace, Movimiento Renace, de Jefferson Pérez, con la tibieza política de Jefferson Pérez. Estuvo después usted en Pachacutic, en el proyecto también de Somos Agua, me parece que sin una afiliación a Somos Agua, que nunca fue partido además, pero estuvo como Pachacutic por allí.
Luego, en el proyecto de Gente Buena con Fernando Villavicencio, que se alía con Construye para las candidaturas presidenciales, con toda la tragedia política que vivió este partido y movimiento y la incomprensible dilución de ese bloque importantísimo de 19 asambleístas que lograron. Y ahora el Partido Social Cristiano. Entonces nos preguntamos cuáles son sus objetivos, su visión en el mediano, en el largo plazo de la política, más allá de aquellas otras convicciones que son importantísimas para todos los asambleístas de la provincia de La Suay, que de alguna manera debería unirles, pero que no se ve una acción efectiva. En esto sí tenemos que reconocer en usted claridad, por ejemplo, en la defensa de nuestras fuentes de agua, en el mejoramiento de la red vial estatal, en el apoyo a propuestas de descentralización, en eso estamos claros. Pero del resto, de su relación con la política nacional, por favor explíquenos y explique a la audiencia. Gracias, Gustavo. A ver, primero quiero decirles que yo no me encasillo y me mantengo al margen de etiquetas ideológicas tradicionales. Eso yo lo vengo diciendo desde hace algún tiempo y usted ha sido claro con las causas que yo llevo, Gustavo. Yo no me he sumado a adherirme a un partido político. Siempre he sido una persona que me suma a un proyecto político. Y ese proyecto político lo vengo defendiendo desde el día 1. Los movimientos políticos que hoy se declaran de centro es para saber esta amplitud que existe de las causas y las luchas a las cuales hoy se enfrenta un país. El tema de las ideologías no va a resolver los problemas que hoy tenemos. Tenemos que hoy, si nos sumamos en causas, en luchas, podremos llegar a resolver los problemas que hoy tiene el país. Y eso es lo que yo conversé cuando conversé con Vicente Tallano, que es el jefe de bloque del Partido Social Cristiano. Él sabe perfectamente lo que usted dijo. La defensa del agua para mí es innegociable. La lucha en un avance en la progresión de los derechos de las mujeres es innegociable. La lucha contra la minería ilegal también. Esas son las causas a las cuales yo me he venido sumando. El tema del presupuesto para la provincia de La Suay. Y esto no va a ser algo que cambie si es que yo me sumo a un proyecto político distinto. Voy a seguir defendiendo eso y la gente tiene que tener claro esto. Esto no podría nacer, sí, de una corriente de izquierda si es que nos vamos a los dogmas que existían en la antigüedad, pero esto, como dicen, no es una debilidad en el Ecuador. Incluso por eso podemos analizar que las mayorías de nuestro país son móviles, porque lo que les mueve son causas y luchas. Eso es lo que sucede en nuestro país y en los países de Latinoamérica, e incluso yo me atrevería a decir que en países de Europa. Entonces no podemos encasillarnos que estamos nosotros en una ideología y que de ahí yo no me puedo mover, y si es que sigue quienes pertenecen a esa ideología haciendo cosas incorrectas, voy a seguir ahí. No, yo tengo estas causas y estas luchas, y eso tiene que tener clara la ciudadanía suaya. Indistintamente donde esté, yo lo voy a seguir defendiendo. Pero el tema de los presupuestos para la provincia de La Suay, ahora, asambleísta, el tema de las ideologías quizás es importante en la medida de que a partir de ellas se decide el cómo se va a enfrentar una causa, desde la mirada de la privatización, desde la mirada neoliberal, en fin, es decir, el tema ideológico influye indiscutiblemente en la forma en la cual vamos a enfrentar las causas a las cuales estamos representando o con las cuales nos estamos comprometiendo. Y ahí sí hay una diferencia radical, por ejemplo, en el tema minero, en el tema de la defensa del agua, entre la posición de un partido de derecha, como es el Partido Social Cristiano, y, por ejemplo, la posición del movimiento Pachacuti. Y yo le quiero aquí hacer una reflexión, porque entiendo que usted sostenga el tema de las ideologías, pero ¿cómo entiende que un movimiento de izquierda está en contra de los proyectos mineros a gran escala, pero no dice nada en cuanto a la minería artesanal y minería ilegal que tanto daño hace al país? Porque eso es a lo que yo me enfrenté cuando criticaba el tema de la minería ilegal a la interna de Pachacuti. Pero claro, vamos en contra de los proyectos mineros a gran escala, pero no porque no a la minería ilegal no hay cómo tocar, porque ahí están los compañeros. Es una forma laboral de ciertos compañeros en ciertas zonas, en ciertas provincias. ¿Cómo usted se explica que quienes hoy están en contra de la eliminación al subsidio a los combustibles, pero sí estuvieron a favor de que se quede el petróleo bajo tierra? Entonces no quieren dar salidas y quieren seguir subsidiando el combustible, incluso a mineros ilegales y
a todo ese combustible subsidiado que se va por las fronteras de nuestro país. Entonces, ¿eso de qué ideología estamos hablando? Porque eso es lo que sucede a la interna de los partidos políticos que defienden aparentemente estas luchas. Pero que todos lo hagan precisamente es el problema político que este país está enfrentando. El hecho de que los partidos y movimientos lo hagan no quiere decir que sea lo correcto. Probablemente puede usted tener razón. Y también cómo se explica que un movimiento de derecha estuvo en contra de la subida del IVA. Entonces, sí hay que ir cambiando esos temas acorde a la realidad que hoy vive el país. Yo tendré mi proyecto político, mis luchas, mis casos, las cuales no van a cambiar. Usted me va a tener aquí defendiendo lo que ya dijo Gustavo desde el día 1 hasta ahora. Cuando iniciamos en este transitar de la vida política, quiero decirle que Yacu me invitó a ser candidata a la Asamblea en base a un proyecto político. Con los compañeros de Renace les dije, vengan, hagamos una alianza para participar. Dijeron que no, que Yacu no tenía posibilidades y luego hicieron una alianza con Yacu para las siguientes elecciones. Si es que eso puede ser correcto, no puede ser correcto en su momento, pero ellos estarán defendiendo sus luchas y yo las voy a seguir haciendo. Me he sumado en el legislativo porque también usted ahí necesita de ciertos apoyos para las iniciativas legislativas. Si bien es cierto, la ley para que lleguen los presupuestos a los GATS fue vetada, pero en un año se va a tratar y probablemente las condiciones cambien, pero esa lucha la hemos conseguido. El presupuesto llegará a los GATS, indistintamente quiénes han sido las ideologías o partidos políticos que se hayan sumado. Pero quien no abandone esas causas y esas luchas, donde esté, va a llegar a conseguir que eso se cristalice. Y desde este punto de vista yo voy a seguir trabajando. Podría decir que me quedé en la orfandad política en la Asamblea Nacional cuando decidí declararme independiente, pero cuando sí recibimos ese rechazo también de los líderes de Construye que no estaban cuando Fernando conformó las alianzas para este proyecto político. Yo he recibido asambleísta Sánchez, si bien entendemos en buena parte lo que usted señala, sí hay temas que quedan un poco sin sustento. Esa posición antropocéntrica, humanista, ecológica, que sin ser necesariamente de izquierda, es encasillada en la izquierda ecuatoriana. ¿Por qué? Porque se contrapone fundamentalmente al extractivismo que lo impulsan otros partidos políticos, entre ellos los de derecha, entre ellos el Partido Social Cristiano. Esto ha habido una cantidad de demostraciones en el camino. Y el Partido Social Cristiano no acaba de salir en estos precisos momentos, en estos tiempos, de un profundo agujero, con un patriarcado en la provincia del Guayas, con una ciudad que estamos viendo es una de las ciudades más violentas del país, con los mayores contrastes. Una ciudad que frecuentemente por parte de observadores políticos que conocen del tema lo califican como la ciudad más excluyente del país, un modelo social cristiano que se instauró en Guayaquil y que es una ciudad que tiene en su seno a una población absolutamente heterogénea, con enormes diferencias entre unos y otros. Además, el Partido Social Cristiano ha utilizado, y esto lo hemos visto, las herramientas legítimas como las ilegítimas. Estamos pensando en el caso Muentes, por ejemplo. Y en todo esto, Jaime Nebot, como una especie de ídolo de esa ciudad, intocable, a pesar de que su secretario, el señor Muentes, se encuentra en la situación en la que se encuentra. Entonces, aliarse con este partido, una persona que viene de Pachacuti, de Somos Agua, de Construye, de Fernando Villavicencio, se hace muy difícil de entender y nos deja con la idea de que usted estaría actuando al momento, para eso estamos conversando, es un diálogo, díganos si no es así, únicamente por proyectos de carácter coyuntural o conveniencias del momento. Lo decimos con todo respeto. Gustavo, a ver, el tema de Pablo Muentes, yo no voy a interferir en los criterios, tengo claro el criterio sobre él, lo que ha venido sucediendo y lo que está investigando la justicia. Es un tema que tendrá que resolverle él, yo no me involucro en esos temas que, no sé si como partido, conozco gente muy valiosa, he venido trabajando con Diana Pazley en el tema de femicidios ya desde el periodo anterior, yo no metería a todos en el mismo saco, él tendrá que defenderse en los problemas con la justicia que tiene y enfrentar la realidad. El modelo de gestión en cuanto al tema de Guayaquil es cuestionable, ¿no? Desde la perspectiva que lo veamos. Tenemos un alcalde que estuvo
muchísimos periodos. Ahí, como usted ya lo mencionó, Jaime Nebot, que entró con una aceptación de un 60% y el dato que terminó su gestión con el 80%. Habrá que ver por qué los guayaquileños tenían esa aceptación con ese alcalde. Sin embargo, yo con ellos me he sumado en un trabajo legislativo. Los proyectos políticos que vengan luego tendrán que estar sumamente claros en el caso de que nosotros llegáramos a sumarnos. Esa decisión no ha sido tomada, yo no estoy de adherente en el partido político. Tenemos sí un apoyo legislativo que es necesario en la Asamblea Nacional para sacar adelante nuestros proyectos, porque yo voy a rendir cuentas en algún momento a la ciudadanía, como lo he venido haciendo, y qué es lo que va a reclamar la ciudadanía, si es que cumplido o no con un plan de trabajo y lo cristalizado en la Asamblea Nacional. Para eso necesito apoyos, necesito votos, y yo en ese marco pues vengo cumpliendo ese plan de trabajo. Eso es lo que yo en su momento rendiré cuentas a la ciudadanía también se cuestionará lo que usted está diciendo, es un apoyo, es un trabajo legislativo, los proyectos yo lo veré luego si es que me sumo o no me sumo en base a un plan de trabajo. Ellos saben perfectamente cuáles son mis líneas rojas y si es que en algún momento, y cuál es la diferencia de una provincia de Guayas con la provincia de la Azuay, qué es lo que defiende la provincia de la Azuay. Ellos tienen sumamente claro eso, y para mí cuáles son los temas innegociables en cuanto a la provincia de la Azuay, en cuanto a mis causas y a mis luchas. En ese marco pues yo seguiré avanzando. Quiero agradecer que he tenido este apoyo legislativo para cristalizar los proyectos, pues, y en un marco ya la ciudadanía decidirá en lo posterior si es que ha sido o no una decisión acertada, pero también en base a un trabajo que yo lo he plasmado en la Asamblea Nacional desde el periodo anterior. Yo me atrevería a hablar de otro tema. Tampoco somos expertos ni de lejos en el tema de relaciones humanas, pero cuando hay problemas en un colectivo familiar, colectivo de amigos, lo usual es que una persona se hace al lado y considera que todos los problemas vienen de los otros, y uno es un poco la víctima que se queda allí en la mitad. Usted no ha tenido suerte precisamente en la Asamblea Nacional en el sentido de mantenerse en bloques importantes. Pachacutic llegó a tener el segundo bloque en la Asamblea Nacional y terminó diluyéndose, usted incluso rompiendo con el partido que le llevó a Pachacutic, y ahora construye esa esperanza que sembró Fernando Villavicencio con toda la tragedia nacional que se dio a su alrededor, que no duró para nada. Fue una ilusión instantánea que ha dejado a mucha gente en el camino. ¿Qué grado de responsabilidad, le preguntamos, asume usted en lo que ha sucedido ya en su actuación en la Asamblea en estos dos importantísimos bloques que terminaron atomizándose en la Asamblea? Bueno, yo tengo que decirle que el bloque de Pachacutic se sostuvo firme, pero sí hay que analizar esto desde otra perspectiva. Cuando el liderazgo externo de quien lleva ese bloque en su momento ya no está, llega a pasar este tipo de cosas. Yacu abandonó el bloque los primeros días en la Asamblea Nacional, es decir, no existía un liderazgo externo de quien llevó el bloque a la Asamblea Nacional, y por eso existieron estos problemas internos, yo creería por falta de líder. Y en el caso de Construye, me parece que exactamente igual, Gustavo. El momento que asesinaron a Fernando, existieron estos problemas sumamente complejos, porque personas que no eran líderes desde el proyecto inicial pasaron a ser, y existieron los problemas que existieron y que ustedes conocen. Yo aquí lo he explicado varias veces. Quienes sostienen un bloque grande es porque su líder externo se mantiene firme con el bloque. Lo que sucede con la Revolución Ciudadana, que si bien es cierto algunos asambleístas han salido de ese bloque, pero es un bloque, sigue siendo el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional. Lo mismo sucede con el Partido Social Cristiano, y en este caso pues con la bancada de ADN, que hoy mantiene el Ejecutivo en el poder, ¿no? Y quien ha sumado muchos legisladores, incluso de la misma provincia, a su bancada. Yo creo que desde ese punto hay que analizar si es que hay o no estabilidad en los bloques legislativos, porque como dije, se suman los asambleístas a un proyecto político, y si es que ese proyecto político no se sostiene desde quien lideró el bloque, pues es complicado que se sostenga en la Asamblea Nacional. Bien, para finalizar, abogada Sánchez, vamos a poner en pantalla para quienes nos siguen a través de la internet y las redes sociales esta fotografía. Allí aparece usted con Leonardo Berresueta, Mabel Méndez de la Revolución Ciudadana, Diego Matovelle de la Alianza Acción Democrática Nacional, Adrián Castro de la Coalición.
En esos momentos ustedes estaban recién elegidos y hacían un pacto de trabajo conjunto para luchar contra los principales objetivos de esta ciudad, objetivos de reivindicación. Haciendo un balance al momento, creo que usted conoce mejor el estado de situación, los poquísimos avances que existen en materia de vialidad, en materia de extractivismo, con una agenda gubernamental que sigue y sigue imponiéndose, con cartas que ustedes sí han enviado al ministro de Transportes y Obras Públicas, pero que no tienen respuesta. La pregunta que quiero hacerles, ¿qué pasa con esa coalición? Muy bien vista por la ciudadanía, cuando dejando camisetas de lado se ponía la camiseta de la SUAY, pero al momento los resultados son bastante magros. A ver, Gustavo, esa foto inicial marcó una línea de trabajo de los legisladores. Yo lo he seguido respetando, ¿no? El tema de vialidad es sumamente complejo cuando tenemos a legisladores de la provincia que no votan y no están acorde a la realidad que vive la provincia para destinar los recursos. Es decir, no existe ese canal con el Ejecutivo, con los asambleístas que pertenecen al bloque de gobierno, yo diría, para que el presidente, por ejemplo, no vete la ley de los GATS. ¿Qué pasa con el tema de los recursos para vialidad? Nos dijeron que con el IVA iban a llegar los recursos para el tema de vialidad, pero la provincia sigue abandonada. Es decir, es complejo, yo les dije a ellos, es complejo que una agenda y un marco nacional pueda respetarse cuando ya hay diferencias de criterios y pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero seguimos trabajando juntos, o sea, seguimos manteniendo al menos en el marco de una línea que se puede dar de trabajo, defendiendo, seguimos firmando peticiones conjuntas. Yo sí hago un llamado a los legisladores que son de la bancada de gobierno, como Adrián y Diego Matobelle, que ellos puedan apoyar con ese diálogo con el legislativo, porque claro, las peticiones, los procesos de fiscalización están, pero los recursos no han llegado todavía a la provincia en temas de vialidad. No hay soluciones inmediatas, no hay los recursos que puedan solucionar todo el marco vial que está, yo diría, en emergencia. Hace poco recibimos las peticiones de la Cuenca Girón Pasaje, donde casi se bloquea el paso para llegar. Entonces, en el marco de seguridad, igual tuvimos algunas reuniones con el alcalde, con el prefecto. Seguimos manteniendo esa línea de comunicación, pero ya en temas... Usted, como una de las opciones para la provincia de la SUAY, al declararse nuevamente en esta entrevista usted como una asambleísta independiente, va a tener que buscar cobijo en algún partido o movimiento político. Todavía no he tomado la decisión, Gustavo. Creo que lo haré en los próximos meses. Todavía no está decidido. Tengo también otros planes en el tema académico, que estoy esperando la respuesta también de unas universidades. Sin embargo, tomaré la decisión y yo les compartiré a ustedes con total transparencia qué decisión se toma en el marco de estas elecciones que vienen para el 2025. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Declaraciones de la abogada Sofía Sánchez, legisladora por la provincia de la SUAY. Fue elegida por el movimiento Construye Gente Buena, listas 25, ahora señalado, que se mantiene aún como asambleísta independiente, pero que ha llevado adelante conversaciones y ha llegado a acuerdos con el Partido Social Cristiano para actuar coyunturalmente como bloque en la asamblea. Son las 8:06.